Bienvenidos a Audiomentores. Hoy presentamos cómo caer bien no es cuestión de suerte, ni de carisma innato. Es un arte, una habilidad que se puede aprender, practicar y perfeccionar. En un mundo donde las conexiones humanas abren puertas, fortalecen relaciones y crean oportunidades, saber generar una buena impresión desde el primer encuentro es una herramienta invaluable. La buena noticia es que la psicología social ha estudiado durante décadas los mecanismos que nos hacen agradables a los demás. Y estos hallazgos no son trucos vacíos, son estrategias simples, naturales y poderosas que cualquiera puede aplicar. Imagínate entrando a una sala llena de desconocidos. ¿Cómo lograrías que, en pocos minutos, las personas te perciban como alguien confiable, interesante y digno de su atención? La respuesta no está en impresionar con grandes discursos o exageradas demostraciones. Está en los pequeños detalles, esos gestos y actitudes sutiles que activan, casi de manera inconsciente, la simpatía y la conexión emocional. Uno de los principios más poderosos es el efecto espejo. Las investigaciones han demostrado que cuando imitamos sutilmente el lenguaje corporal, los gestos y el tono de voz de nuestro interlocutor, creamos un lazo invisible de empatía. La persona siente, sin saber por qué, que tú eres como ellos, que estás en su misma sintonía. Pero la clave está en la sutileza. No se trata de copiar descaradamente, sino de reflejar suavemente su postura, su ritmo, su energía. Es como un baile no verbal que armoniza las emociones. Otro truco infalible es el uso estratégico del nombre propio. Escuchar nuestro nombre activa zonas de placer en el cerebro. Por eso, cuando alguien pronuncia tu nombre durante una conversación, se genera una sensación cálida, cercana. Decir el nombre de la otra persona al saludar, al hacer una pregunta o al cerrar una conversación es un gesto pequeño con un gran impacto emocional. Hace que el otro se sienta visto, valorado, reconocido. La escucha activa es, quizás, el superpoder más subestimado. En un mundo donde todos quieren hablar, encontrar a alguien que realmente escucha es casi un oasis. La escucha activa va más allá de oír, implica mirar a los ojos, asentir, hacer preguntas que demuestren interés genuino, repetir algunas palabras clave para confirmar que has entendido. Este tipo de atención plena no solo te hace caer bien, te hace inolvidable. Relacionado a esto está el principio de reciprocidad emocional. Las personas tienden a devolver el trato que reciben. Si haces que alguien se sienta bien consigo mismo cuando está contigo, querrá pasar más tiempo a tu lado. Una forma sencilla de lograrlo es destacar cualidades positivas de la otra persona, un elogio sincero, una observación sobre su esfuerzo, su inteligencia o su estilo. La clave está en la autenticidad. La falsedad se percibe y destruye la conexión. La vulnerabilidad estratégica es otro secreto fascinante. Mostrarnos humanos, compartir una pequeña debilidad o un error inocente, nos hace más accesibles. Estudios han demostrado que quienes cometen errores leves y los reconocen son percibidos como más simpáticos que quienes parecen demasiado perfectos. La vulnerabilidad construye puentes emocionales porque nos iguala, nos acerca. No podemos olvidar el poder del contacto visual. Mirar a los ojos, sin invadir, transmite confianza, seguridad y apertura. Pero el truco está en mantener esa mirada especialmente en momentos clave, al saludar, al contar algo importante, al despedirse. Este contacto sostenido refuerza la sensación de autenticidad y crea una conexión más profunda. La sincronización emocional también es clave. Esto significa adaptar tu energía al contexto emocional de la otra persona. Si alguien está entusiasmado, acompaña su entusiasmo. Si está serio, baja tu tono. Esta capacidad de modular te genera la sensación de que te entienden, de que eres alguien con quien se puede estar cómodo. Y por último, algo que nunca falla, sonreír de verdad. La sonrisa genuina, esa que involucra los músculos alrededor de los ojos, es un lenguaje universal. Una sonrisa auténtica desarma defensas, invita a la cercanía, genera confianza instantánea. Es una señal de apertura, de calidez, de buena voluntad. Caer bien no es cuestión de fingir ni de manipular. Es cuestión de activar esos mecanismos naturales de conexión que todos valoramos, ser escuchados, vistos, comprendidos. Cada uno de estos trucos no busca crear una máscara, sino sacar a relucir lo mejor de nosotros para que los demás también puedan verlo. Este libro es una guía para descubrir cómo potenciar tu simpatía natural, cómo derribar barreras invisibles y cómo convertir cada encuentro en una oportunidad de conexión genuina.
A lo largo de los próximos capítulos, exploraremos más a fondo estas estrategias y aprenderemos a aplicarlas de forma auténtica y poderosa en distintos escenarios de la vida cotidiana, porque al final, la habilidad de caer bien no solo abre puertas externas, también nos transforma por dentro. Capítulo 1. El poder de las primeras impresiones. Las primeras impresiones son más poderosas de lo que imaginamos. Diversos estudios en psicología social han demostrado que solo bastan unos segundos para que alguien forme una opinión sobre nosotros, y esa percepción inicial puede ser difícil de cambiar. Por eso, entender cómo influir positivamente en ese breve momento es esencial si queremos caer bien instantáneamente. 1. La importancia de la sonrisa auténtica. Una sonrisa genuina, que involucre no solo la boca sino también los ojos, conocida como la sonrisa de Duchenne, es una de las herramientas más efectivas para generar confianza y simpatía. Nuestro cerebro está programado para detectar la autenticidad en las expresiones faciales, y una sonrisa verdadera activa en los demás sensaciones de calidez y seguridad. Practicar sonreír de manera sincera, especialmente en las primeras interacciones, puede marcar la diferencia entre una conexión superficial y una conexión genuina. 2. Reflejar el lenguaje corporal. El fenómeno del efecto camaleón explica cómo las personas tienden a sentirse más cómodas y conectadas con quienes imitan sutilmente su postura, gestos y tono de voz. Reflejar de manera discreta los movimientos de la otra persona crea una sensación inconsciente de familiaridad y afinidad. No se trata de copiar de manera evidente, sino de adaptarse suavemente al ritmo y la energía del interlocutor para establecer una sincronía no verbal. 3. Usar el nombre de la persona. Escuchar nuestro propio nombre activa regiones específicas del cerebro vinculadas con la identidad y el sentido de pertenencia. Mencionar el nombre de la persona durante una conversación, sin exagerar, ayuda a fortalecer el vínculo y hace que la otra persona se sienta vista y valorada. Este simple acto de reconocimiento refuerza la conexión interpersonal y aumenta las probabilidades de dejar una impresión positiva. 4. Mostrar vulnerabilidad estratégica. Contrario a lo que muchos creen, mostrarse completamente invulnerable o perfecto puede generar distancia emocional. Un fenómeno conocido como el efecto Pratfall sugiere que cometer pequeños errores o compartir anécdotas modestas de nuestras imperfecciones puede hacernos más agradables y accesibles. La clave está en la moderación, mostrar humanidad sin caer en la autodevaluación. Esta estrategia despierta empatía y rompe barreras que impiden una conexión auténtica. 5. Escucha activa y validación emocional. La escucha activa va más allá de simplemente oír lo que alguien dice. Implica demostrar interés genuino mediante gestos afirmativos, contacto visual y pequeñas verbalizaciones que indican que estamos presentes en la conversación. Complementar esta escucha con validación emocional, expresiones como entiendo cómo te sientes o me imagino que eso fue difícil, hace que la otra persona se sienta comprendida y apoyada, fortaleciendo de inmediato el vínculo afectivo. 6. Utilizar la autopresentación positiva indirecta. Hablar bien de uno mismo de manera directa puede percibirse como arrogante, pero hacerlo de manera indirecta, a través de historias o de referencias sutiles, es una forma más aceptada socialmente de mostrar nuestras cualidades. Contar una anécdota en la que tus habilidades, valores o logros se revelen de manera natural permite que los demás descubran tus fortalezas sin sentir que estás presumiendo. 7. El contacto visual cálido y equilibrado. Mantener contacto visual suficiente, sin llegar a ser invasivo, es una señal de confianza y honestidad. El equilibrio es clave, evitar mirar constantemente hacia otro lado, lo cual transmite desinterés o inseguridad, pero también sin caer en una mirada fija que resulte incómoda. Un contacto visual cálido y breve, acompañado de gestos relajados, envía un mensaje claro de apertura y disposición al diálogo. 8. Resaltar puntos en común. Según el principio de similitud, tendemos a sentirnos atraídos hacia quienes comparten nuestras creencias, intereses o experiencias. Durante una conversación inicial, identificar y señalar intereses comunes genera una conexión inmediata. Ya sea algo pequeño, como un gusto compartido por una película, o algo más profundo como valores o experiencias de vida, encontrar ese terreno común establece una base sólida de afinidad. 9. El arte de hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas no solo fomentan una conversación más rica, sino que también muestran interés real en la otra persona. Evitar las preguntas cerradas que se responden con sí o no y, en su lugar, formular preguntas que inviten a la reflexión o a compartir historias personales, permite que el otro se exprese libremente y asocie nuestra presencia con una experiencia placentera y enriquecedora. 10. Terminar las conversaciones con energía positiva. Aunque parezca que el final de una conversación tiene menos importancia que el inicio, la verdad es que las últimas palabras y gestos tienden a quedarse grabados en la memoria. Asegurarse de despedirse con una actitud positiva,
un agradecimiento o un comentario amable deja una huella emocional que fortalece la percepción general de simpatía. Capítulo 2. La influencia de los pequeños detalles en la conexión social. A menudo creemos que para agradar a alguien debemos hacer grandes gestos o tener una personalidad deslumbrante. Sin embargo, la psicología social revela que son los pequeños detalles, casi imperceptibles, los que construyen de manera más poderosa la afinidad y la simpatía entre las personas. Este capítulo explora esos gestos y conductas sutiles que, al ser aplicados de manera consciente, pueden potenciar enormemente la forma en que los demás nos perciben. 1. El toque ligero y oportuno. Diversas investigaciones han demostrado que un contacto físico breve, discreto y apropiado, como un leve toque en el hombro o en el brazo al saludar o enfatizar un punto, incrementa la percepción de calidez y cercanía. Este pequeño gesto puede reforzar el mensaje de apoyo, confianza y empatía. Es importante que el contacto sea natural y respetuoso, adaptado al contexto y la cultura, para evitar incomodidades. 2. Sincronizar el ritmo conversacional. Cada persona tiene un ritmo propio al hablar, algunos hablan rápido, otros hacen pausas largas o utilizan cierto tono musical. Sincronizarse ligeramente con el ritmo conversacional del interlocutor crea una sensación subconsciente de armonía y afinidad. No se trata de imitar exactamente, sino de sintonizar con la cadencia, lo cual genera fluidez y comodidad en la interacción. 3. Mostrar interés con microexpresiones. Las microexpresiones, esos pequeños gestos faciales que duran fracciones de segundo, comunican emociones de manera más profunda que las palabras. Levantar ligeramente las cejas al escuchar algo interesante, asentir con suavidad o abrir sutilmente los ojos ante una sorpresa muestran al otro que estamos emocionalmente conectados con lo que comparte. Estas señales no verbales fortalecen la percepción de que somos atentos y empáticos. 4. Compartir momentos de vulnerabilidad emocional. Aunque suele pensarse que mostrar vulnerabilidad puede hacernos ver débiles, lo cierto es que compartir pequeñas vulnerabilidades, como una anécdota personal emotiva o una experiencia desafiante, genera confianza y autenticidad. Este intercambio emocional, cuando surge de manera natural, abre espacio para que la otra persona también comparta sus emociones, creando un lazo más profundo y significativo. 5. Evitar interrumpir y dar espacio para el silencio. Interrumpir interrumpe más que palabras, interrumpe emociones, ideas y la sensación de ser escuchado. Permitir que la otra persona termine sus pensamientos sin interrupciones y abrazar los silencios breves como parte de la conversación refleja respeto y atención plena. Estos pequeños momentos de pausa también permiten que las emociones y las palabras tomen su propio ritmo, favoreciendo una comunicación más auténtica. 6. Personalizar las conversaciones. Recordar detalles personales y traerlos de vuelta en futuras conversaciones tiene un efecto poderoso en la percepción social. Mencionar el nombre de la mascota, el lugar favorito de la otra persona o una meta que compartió anteriormente muestra que realmente pusimos atención. Esta personalización hace que las interacciones sean memorables y refuerza la sensación de importancia y valoración. 7. Utilizar la técnica del espejo emocional. El espejo emocional consiste en reflejar de manera consciente la emoción dominante de la otra persona. Si alguien comparte una historia alegre, responder con entusiasmo y energía positiva refuerza la conexión. Si la conversación es seria o melancólica, adoptar un tono más calmado y empático crea una sintonía emocional. Este ajuste emocional es una forma de validar la experiencia del otro, favoreciendo la conexión afectiva. 8. Cuidar la apariencia de accesibilidad. La postura corporal, la expresión facial y la posición física comunican si estamos abiertos o cerrados a la interacción. Evitar cruzar los brazos, mantener los hombros relajados y adoptar una expresión facial relajada transmiten apertura. Además, inclinarse ligeramente hacia adelante durante una conversación demuestra interés y disposición para conectar. Estos detalles no verbales son esenciales para generar cercanía. 9. Compartir pequeñas victorias y alegrías. Hablar sobre logros cotidianos o momentos felices, sin caer en la arrogancia, tiene un efecto contagioso. La emoción positiva que transmitimos al compartir buenas noticias activa una respuesta emocional similar en quienes nos rodean. Este contagio emocional positivo fortalece los vínculos y asocia nuestra presencia con una sensación de bienestar. 10. Ajustar el tono de voz al contexto emocional. El tono de voz influye significativamente en cómo se percibe nuestro mensaje. Un tono cálido, con volumen moderado y cadencia pausada, transmite confianza y cercanía. Evitar hablar demasiado alto o rápido permite que la comunicación sea más tranquila y acogedora.
Adaptar el tono de voz a las emociones de la conversación muestra sensibilidad y habilidad social. Capítulo 3. La magia de la atención plena y la escucha activa. En un mundo lleno de distracciones, la habilidad de escuchar realmente a otra persona se ha convertido en algo raro y, por eso mismo, extremadamente valioso. Cuando alguien siente que está siendo escuchado de manera auténtica, se crea una conexión emocional inmediata, un vínculo casi invisible que fortalece la confianza y la simpatía. Este capítulo profundiza en cómo la atención plena y la escucha activa no solo mejoran nuestras relaciones, sino que también nos hacen más agradables a los ojos de los demás. Escuchar activamente no significa simplemente quedarse en silencio mientras el otro habla. Significa estar verdaderamente presente en la conversación, enfocando toda nuestra atención en las palabras, el tono, las expresiones y los matices emocionales del interlocutor. La escucha activa implica interés genuino, reflejado no solo en lo que decimos, sino en cómo respondemos con nuestro cuerpo, nuestra mirada y nuestras emociones. Mirar directamente a los ojos, asentir de manera natural, mantener una postura abierta y expresar pequeñas señales de entendimiento son actos sutiles pero poderosos que comunican, te escucho. Lo que dices me importa. A medida que la otra persona percibe esta atención plena, empieza a sentirse validada y respetada. Y cuando alguien se siente validado, es más probable que nos perciba como personas cálidas, confiables y dignas de aprecio. Este efecto es aún más notable cuando logramos mantener la atención sin interrumpir ni adelantar juicios. La paciencia de esperar a que el otro termine sus ideas, incluso en momentos en los que quisiéramos intervenir, refuerza la percepción de respeto y consideración. La escucha activa también incluye la capacidad de parafrasear o devolver, con nuestras propias palabras, lo que hemos entendido. Al hacerlo, no solo confirmamos que hemos captado el mensaje, sino que también ayudamos al otro a clarificar sus propias ideas. Este sencillo acto de resumir o reflexionar no debe sentirse como una repetición mecánica, sino como un puente que une nuestras perspectivas, un espacio compartido donde las emociones y los pensamientos encuentran eco. Pero la atención plena va más allá de escuchar, también involucra cómo estamos presentes en el momento, sin dejar que nuestra mente divague hacia preocupaciones externas o pensamientos internos. En el contexto de una interacción social, esto significa evitar distracciones como mirar el teléfono, perder la mirada en el entorno o responder de manera automática. Cada momento de presencia consciente se traduce en una mayor conexión y las personas que nos rodean sienten esa diferencia, aunque no siempre puedan explicarla con palabras. La capacidad de recordar detalles de conversaciones pasadas es otra manifestación de la atención plena. Cuando en un encuentro posterior somos capaces de preguntar por un tema que el otro compartió previamente, una entrevista de trabajo, una situación familiar, un proyecto importante, enviamos un mensaje claro de que su vida y sus experiencias nos importan. Este pequeño gesto genera un impacto emocional profundo, ya que nos distingue como alguien que no solo escucha, sino que también se interesa sinceramente. La atención plena y la escucha activa, lejos de ser técnicas forzadas, son expresiones de respeto, empatía y humanidad. Al practicarlas, no solo logramos caer bien instantáneamente, sino que sembramos las bases para relaciones auténticas y duraderas. En una sociedad hambrienta de validación y comprensión, ofrecer nuestra atención total es, sin duda, uno de los actos más generosos y poderosos que podemos realizar. Capítulo 4. El poder del lenguaje no verbal. Aunque solemos pensar que las palabras son lo más importante en una conversación, la realidad es que la mayor parte de la comunicación humana ocurre a través del lenguaje no verbal. La forma en que usamos nuestro cuerpo, nuestro rostro y nuestro tono de voz transmite mensajes que, muchas veces, son más poderosos que las propias palabras. Entender y manejar conscientemente el lenguaje no verbal puede marcar la diferencia entre ser percibidos como alguien frío o alguien cálido, entre generar desconfianza o simpatía inmediata. Cuando entramos en contacto con alguien por primera vez, nuestra postura es una de las primeras cosas que comunica quiénes somos. Una postura erguida pero relajada, hombros hacia atrás, pecho ligeramente abierto, transmite confianza y apertura. Al contrario, una postura encorvada, con los brazos cruzados o el cuerpo cerrado hacia adentro, puede ser interpretada como una señal de inseguridad o desinterés. La forma en que ocupamos el espacio también envía un mensaje. Caminar con pasos firmes, mantener el equilibrio y movernos de manera fluida refleja seguridad y serenidad, cualidades que suelen asociarse con personas agradables y confiables. La expresión facial es otro pilar fundamental. Una sonrisa genuina tiene un efecto inmediato en las percepciones de los demás. No se trata de sonreír de manera forzada o constante, sino de permitir que la calidez interior se refleje en nuestro rostro de forma natural. Las sonrisas auténticas involucran no solo la boca, sino también los ojos,
creando esa sensación de cercanía y autenticidad que hace que las personas se sientan cómodas y bienvenidas. El contacto visual, cuando es equilibrado, tiene un impacto poderoso. Mirar a los ojos de la persona con la que hablamos transmite atención, interés y respeto. Sin embargo, es importante encontrar el punto medio, evitar mirar fijamente de manera intimidante o apartar la mirada con frecuencia, lo que podría interpretarse como falta de confianza o sinceridad. El contacto visual, bien manejado, es una herramienta invisible que fortalece la conexión interpersonal. Los gestos de las manos también juegan un papel importante. Utilizar las manos para acompañar nuestras palabras puede ayudar a reforzar el mensaje y hacerlo más comprensible y atractivo. Los gestos abiertos, con las palmas visibles, suelen asociarse con honestidad y transparencia, mientras que esconder las manos o mantenerlas cerradas puede interpretarse como una señal de ocultamiento o tensión. Cada movimiento cuenta en la construcción de la percepción que los demás forman de nosotros, por lo que es clave ser conscientes de cómo utilizamos nuestro cuerpo para comunicar. El tono de voz y el ritmo al hablar completan este mapa de comunicación no verbal. Un tono cálido, moderado y pausado genera confianza y cercanía. Hablar demasiado rápido puede transmitir ansiedad o inseguridad, mientras que un tono excesivamente bajo o monótono podría percibirse como apatía. La modulación de la voz, adaptándose a los momentos de la conversación, es una habilidad que invita a los demás a sentirse escuchados y valorados. Cuando logramos alinear nuestro lenguaje no verbal con nuestras palabras, creamos una experiencia coherente y auténtica para quien nos escucha. La coherencia entre lo que decimos y cómo lo expresamos es clave para transmitir credibilidad y simpatía. Las personas perciben esta armonía, incluso de manera inconsciente, y responden positivamente a ella. Dominar el arte del lenguaje no verbal no significa manipular ni actuar, significa aprender a estar presentes en nuestra comunicación, a ser conscientes de los pequeños detalles que fortalecen los lazos humanos. Es un proceso de autoconocimiento que no solo mejora la manera en que los demás nos perciben, sino que también nos conecta más profundamente con nosotros mismos. Capítulo 5. La magia de hacer sentir importantes a los demás. Una de las claves más poderosas, pero también más sutiles, para caer bien instantáneamente es la capacidad de hacer sentir importantes a las personas. No se trata de halagar por halagar, ni de adular sin sentido. Se trata de mirar a la otra persona con atención genuina, de reconocer lo que valen, de encontrar aquello que los hace únicos y validarlo con nuestras palabras y actitudes. Este gesto, aunque pequeño, despierta una conexión profunda y memorable. Cuando alguien siente que es visto, escuchado y valorado, baja las defensas, se abre emocionalmente y comienza a asociar nuestra presencia con una sensación de bienestar. Esta es una reacción casi universal. Todos, en algún nivel, anhelamos sentirnos importantes para alguien, sentir que lo que decimos y somos tiene un peso en la vida de otro. Y quienes nos brindan esa sensación, aunque sea por breves momentos, quedan grabados en nuestra memoria como personas amables, interesantes y valiosas. El primer paso para lograr esto es escuchar activamente. Escuchar de verdad, no solo esperando nuestro turno para hablar. Es prestar atención plena, con el cuerpo, la mirada, el rostro. Es reflejar con pequeños gestos que estamos presentes, asintiendo ligeramente, reaccionando con expresiones faciales que acompañan la historia que nos cuentan, manteniendo el silencio justo para que la otra persona se exprese sin interrupciones. Escuchar así convierte una conversación ordinaria en un momento significativo. Otra forma poderosa de hacer sentir importantes a los demás es recordar detalles. Aquellas personas que recuerdan algo que les contamos, una preferencia, una anécdota, una meta que compartimos, logran destacarse porque nos hacen sentir que no pasamos desapercibidos. Recordar el nombre de alguien, un lugar al que viajó, una película que mencionó, y traerlo a la conversación tiempo después, es una señal de cuidado que no pasa desapercibida. También está la habilidad de reconocer los logros y las cualidades de los demás sin exagerar ni ser condescendiente. Un elogio sincero, específico y bien colocado tiene un impacto enorme. Cuando alguien logra algo, señalarlo con admiración sincera refuerza su autoestima y los hace asociar nuestra presencia con sensaciones positivas. No es necesario hacer grandes discursos, basta con una frase honesta que celebre lo bueno en el otro. A veces, hacer sentir importantes a las personas significa simplemente darles espacio para brillar. Ceder el protagonismo, permitirles hablar de lo que les apasiona, interesarnos por sus ideas, evitar competir por la atención. Este gesto de humildad y apertura nos convierte en buenos compañeros de conversación y en figuras que promueven la confianza y la comodidad. Hay algo casi mágico en este principio: cuanto más hacemos sentir importantes a los demás, más crece nuestra propia importancia en sus vidas.
Es un efecto espejo que no depende de forzar nada, sino de crear un ambiente donde el ego del otro se siente nutrido, sin amenazas ni comparaciones. Al final, las personas no siempre recordarán exactamente lo que dijimos o hicimos, pero sí recordarán cómo las hicimos sentir. Y si logramos que se sientan valoradas, escuchadas, admiradas, nuestra imagen quedará asociada a esas emociones cálidas que las acompañarán mucho después de que la conversación haya terminado. Capítulo 6. La empatía silenciosa, cómo conectar sin palabras. A veces, las palabras sobran. Hay momentos en los que la verdadera conexión entre las personas no necesita un solo sonido, solo una presencia atenta, una mirada comprensiva, un gesto sutil que transmita, estoy aquí contigo. Este capítulo explora la poderosa herramienta de la empatía silenciosa, una de las habilidades menos visibles pero más efectivas para generar cercanía y caer bien de manera instantánea. La mayoría de las personas cree que para caer bien hay que ser carismático, gracioso o hablar mucho. Pero la verdad es que el silencio empático tiene una fuerza magnética única. Es esa capacidad de estar presente sin imponer nuestra voz, sin robar el foco, sin tener la necesidad de llenar los espacios vacíos con palabras. Es saber quedarse al lado de alguien en su emoción, sin juzgar ni intentar arreglar las cosas apresuradamente. Solo estar. Solo acompañar. Piensa en una ocasión en la que estuviste pasando por un momento difícil. ¿Qué persona te hizo sentir mejor, aquella que intentó darte soluciones rápidas o aquella que simplemente se sentó a tu lado, te escuchó sin interrumpir y tal vez solo te tomó la mano o te miró con ojos llenos de comprensión? Esa es la esencia de la empatía silenciosa. No se trata de eliminar los problemas de los demás, sino de hacerles saber que no están solos en ellos. En el terreno social, esta habilidad no solo aplica en situaciones tristes o complicadas. También es muy valiosa en conversaciones cotidianas. Ser capaces de leer las emociones detrás de las palabras, de percibir los pequeños matices en el tono de voz, las microexpresiones faciales, los gestos sutiles, nos permite responder de manera más afinada. La gente se siente profundamente atraída por quienes los entienden sin necesidad de demasiadas explicaciones, porque eso reduce la sensación de esfuerzo y desgaste en la comunicación. La empatía silenciosa también implica saber cuándo callar. En muchas interacciones, el impulso de aconsejar, corregir o compartir nuestra propia historia es tan fuerte que no dejamos espacio para que el otro procese lo que está sintiendo. Pero quienes saben resistir ese impulso, quienes logran quedarse solo como espejo y sostén, se convierten en figuras de confianza, en refugios emocionales donde las personas se sienten libres de ser vulnerables sin temor a ser corregidas o invalidadas. Esta habilidad no significa ser pasivos. Al contrario, requiere una escucha activa que va más allá de las palabras. Es notar las pausas en un relato, los suspiros, los ojos que miran hacia abajo, las manos que se entrelazan nerviosamente. Es responder con un gesto leve de cabeza, con una postura abierta, con una sonrisa ligera en el momento oportuno. Es mostrar con nuestro cuerpo y energía que estamos completamente presentes para el otro. Curiosamente, quienes practican la empatía silenciosa suelen ser recordados como personas muy comprensivas o muy cálidas, incluso cuando no dijeron mucho. Su presencia se asocia con tranquilidad, con la sensación de haber sido aceptados tal como somos. Y esto genera un nivel de confianza difícil de alcanzar solo con palabras. Otro aspecto profundo de esta habilidad es la capacidad de sostener el espacio emocional del otro sin absorción ni sobrecarga. Esto significa poder acompañar sin dejarnos arrastrar por las emociones de la otra persona, sin caer en el drama o en la necesidad de rescatarla. Es ofrecer un espacio limpio, libre de juicios, donde el otro pueda procesar lo que necesite procesar sin sentirse invadido ni presionado. En las relaciones sociales, esta cualidad es especialmente poderosa porque no muchas personas la dominan. En un mundo donde la mayoría quiere hablar, opinar, aconsejar, quien sabe escuchar y sostener en silencio se convierte en alguien raro y valioso. Las personas buscarán tu compañía no solo porque eres agradable, sino porque al estar contigo sienten paz, alivio y claridad. La empatía silenciosa también es una forma de demostrar respeto profundo por la experiencia del otro. Es decir, confío en que tú puedes atravesar esto, no necesito rescatarte ni minimizar lo que sientes. Es reconocer la fortaleza del otro al tiempo que ofrecemos nuestro acompañamiento. Es un acto de humildad, porque pone al otro al centro sin hacer de nuestra presencia un protagonismo innecesario. Y finalmente, esta habilidad crea una base sólida para cualquier tipo de relación. Desde amistades hasta relaciones de pareja, desde vínculos familiares hasta entornos laborales, la empatía silenciosa establece una conexión emocional más allá de lo racional.
Porque al final, todos necesitamos sentirnos vistos, escuchados y acompañados, incluso en los momentos en que no sabemos cómo expresarlo con palabras. Cultivar esta habilidad requiere práctica, paciencia y autoconciencia. Pero quienes logran dominarla, descubren que su sola presencia puede ser transformadora para los demás. Y es esa cualidad la que nos hace caer bien, no por lo que decimos o hacemos, sino por lo que despertamos en el corazón de quienes nos rodean. Capítulo 7. El poder de la autenticidad. Cómo ser tú mismo y atraer a los demás. Vivimos en un mundo donde las apariencias importan, donde las redes sociales muestran vidas perfectas y donde muchos sienten que necesitan ser alguien diferente para ser aceptados. Pero, paradójicamente, uno de los trucos más potentes de la psicología social para caer bien instantáneamente no tiene que ver con máscaras ni estrategias elaboradas, tiene que ver con ser auténticos. Con mostrarnos tal cual somos, sin adornos ni disfraces, con la valentía de aceptar nuestra imperfección y vulnerabilidad como parte de nuestra humanidad. La autenticidad es magnética. La gente percibe, muchas veces de forma inconsciente, cuando alguien está siendo genuino y cuando alguien está actuando un papel. Y, curiosamente, las personas tienden a sentirse más cómodas, más relajadas y más dispuestas a abrirse con quienes no esconden su verdadero yo. La autenticidad crea un espacio seguro. Es una invitación tácita a que los demás también puedan ser ellos mismos, sin miedo al juicio o al rechazo. Y en ese terreno fértil de aceptación mutua, florecen las relaciones más profundas y significativas. Pero ser auténtico no es tan fácil como suena. Desde pequeños, aprendemos a ponernos máscaras para encajar, a ocultar partes de nosotros que no creemos adecuadas, a adaptarnos a las expectativas de los demás. Y cuando llegamos a la adultez, muchas veces esas máscaras se han pegado tan bien que confundimos nuestro verdadero yo con los personajes que hemos construido para sobrevivir en distintos contextos. Por eso, recuperar la autenticidad es un proceso de desaprendizaje, de quitar capa tras capa de lo que no somos para volver al núcleo de nuestra esencia. Este capítulo explora cómo cultivar y manifestar esa autenticidad de manera consciente, para que no solo sea una característica personal, sino también una herramienta poderosa de conexión social. Porque ser auténtico no significa decir todo lo que pensamos sin filtro, ni imponer nuestras opiniones sin consideración. Significa alinear lo que pensamos, sentimos y hacemos, de manera que nuestra presencia sea coherente, íntegra y confiable. Primero, es necesario reconciliarnos con nuestras imperfecciones. Uno de los mayores obstáculos para la autenticidad es el miedo a que los demás descubran nuestras debilidades, errores o inseguridades. Pero aquí está la paradoja, mientras más tratamos de ocultarlas, más tensos y artificiales nos volvemos, y más difícil es para los demás sentirse cómodos con nosotros. En cambio, cuando somos capaces de reconocer nuestras limitaciones con humildad y humor, cuando nos permitimos reírnos de nosotros mismos o admitir que no sabemos algo, generamos una cercanía inmediata. La vulnerabilidad, lejos de alejarnos, nos conecta. Porque recuerda, nadie confía plenamente en quien parece perfecto, porque la perfección no parece humana. En segundo lugar, ser auténtico implica escuchar nuestra propia voz interior por encima del ruido externo. En un mundo lleno de opiniones, tendencias, modas y expectativas, es fácil perder el rumbo y tratar de ser lo que deberíamos ser en lugar de lo que realmente somos. Pero cada vez que traicionamos nuestra esencia para agradar, pagamos un precio interno, nos desconectamos de nosotros mismos. La autenticidad requiere coraje. El coraje de sostener nuestras convicciones, incluso si no son las más populares. El coraje de decir no cuando algo no resuena con nuestros valores, aunque eso implique decepcionar a otros. El coraje de elegir nuestra verdad, aunque sea más incómoda o más difícil de explicar. A nivel social, esta autenticidad es percibida como una forma de fortaleza y confianza. La gente respeta y admira a quienes no necesitan la aprobación constante de los demás para sentirse válidos. Y esa admiración se traduce en atracción social, en simpatía genuina. Porque cuando vemos a alguien que no tiene miedo de mostrarse tal cual es, nos inspira a quitarnos nuestras propias máscaras también. Su autenticidad nos libera. Otro aspecto clave es la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Nada destruye más rápido la confianza que la incoherencia. Si decimos una cosa y actuamos de otra manera, si prometemos y no cumplimos, si mostramos una cara en público y otra en privado, la gente percibe la discrepancia, aunque no siempre puedan expresarlo con palabras. Ser auténtico implica honrar nuestra palabra, actuar con integridad, asumir responsabilidad por nuestras acciones y reparar cuando cometemos errores. La coherencia construye confianza, y la confianza es la base de cualquier relación duradera, pero ser auténtico no significa ser estático.
No significa aferrarnos a una versión rígida de nosotros mismos. La autenticidad también implica reconocer que somos seres en constante evolución, que estamos aprendiendo, cambiando, creciendo. Ser auténtico es aceptar nuestras contradicciones, nuestras transformaciones, nuestras nuevas etapas. Es poder decir, hoy pienso diferente de lo que pensaba antes, y eso está bien. Es abrazar la fluidez de la identidad sin perder el centro de lo que realmente importa para nosotros. En las interacciones sociales, la autenticidad se manifiesta también en nuestra capacidad de estar presentes. Muchas personas no logran caer bien porque están tan preocupadas por impresionar, por decir lo correcto, por causar una buena impresión, que su atención se fragmenta. Pero quien está realmente presente, quien escucha con atención, quien no está esperando su turno para hablar sino que realmente se interesa por el otro, proyecta una autenticidad contagiosa. La gente siente cuando alguien está verdaderamente ahí, sin agenda oculta, sin fingir. Y eso genera confianza instantánea. Por supuesto, ser auténtico también significa aprender a poner límites. No todo el mundo merece acceso a todas las partes de nuestra vida. La autenticidad no es lo mismo que la sobreexposición. Podemos ser genuinos sin contar todos los detalles íntimos, podemos ser transparentes sin perder la privacidad. Ser auténtico es elegir conscientemente qué compartimos, con quién y en qué momento, desde un lugar de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Un error común es pensar que la autenticidad solo es importante en las relaciones cercanas, pero la realidad es que tiene impacto en cualquier nivel de interacción, incluso en encuentros breves. Desde una entrevista de trabajo hasta una conversación casual con un desconocido, las personas perciben y valoran la autenticidad como un indicador de confianza y credibilidad. Por eso, entrenar esta cualidad no solo mejora nuestra vida social y afectiva, sino también nuestras oportunidades profesionales y nuestra reputación general. Pero este camino no está exento de desafíos. A veces, mostrarnos auténticos implicará perder personas, decepcionar a quienes esperaban algo diferente de nosotros, enfrentar críticas o incomprensiones. Pero ese precio es pequeño comparado con el costo de vivir desconectados de nuestra propia esencia. Y, paradójicamente, al perder a quienes no aceptan nuestra autenticidad, abrimos espacio para que lleguen las personas correctas, las que resuenan verdaderamente con quienes somos. Ser auténtico también nos protege emocionalmente. Cuando actuamos desde nuestra verdad, es más difícil que las críticas externas nos destruyan, porque sabemos que no estamos pretendiendo ser algo que no somos. La crítica duele más cuando ataca una fachada que nos esforzamos en mantener, pero cuando nos mostramos sin máscaras, lo que otros opinen deja de tener tanto poder sobre nosotros. La autenticidad nos da libertad interior. A medida que avanzamos en este proceso, descubrimos que ser auténticos no es un destino final, sino un camino diario. Cada interacción nos da la oportunidad de practicar, de elegir entre agradar o ser fieles a nosotros mismos, de escuchar nuestra intuición o seguir las expectativas externas. Y cada vez que elegimos la autenticidad, fortalecemos nuestra autoestima, nuestra integridad y nuestra capacidad de atraer relaciones genuinas. La autenticidad, en definitiva, es la raíz de todo vínculo humano verdadero. Es el terreno donde florece la confianza, donde crece la empatía, donde se construye la intimidad. Es la llave que abre las puertas de la conexión real, esa que trasciende las apariencias y llega hasta el alma. Y cuando vivimos desde ese lugar, no solo caemos bien, dejamos huella. Capítulo 8. La magia del interés genuino. Cómo hacer que las personas se sientan importantes al instante. En el corazón de todas las relaciones humanas hay una necesidad fundamental que trasciende culturas, edades y circunstancias, el deseo de sentirse importante. No es vanidad, no es egoísmo, es una búsqueda intrínseca de valor, de reconocimiento, de saber que nuestra existencia no pasa desapercibida. Y en este deseo radica uno de los principios más poderosos de la psicología social: si haces que alguien se sienta importante, esa persona recordará cómo la hiciste sentir mucho más que lo que hayas dicho o hecho. Este capítulo profundiza en el arte de cultivar y manifestar un interés genuino por los demás. Porque no se trata de técnicas superficiales o halagos vacíos. Se trata de aprender a mirar de verdad, a escuchar con atención, a interesarnos por el mundo interior de quienes nos rodean. Cuando mostramos un interés auténtico, no solo logramos caer bien instantáneamente, creamos conexiones que trascienden lo superficial, que construyen puentes de confianza y respeto mutuo. ¿Pero qué significa realmente interesarse de manera genuina? No es solo hacer preguntas, ni tampoco asentir mecánicamente mientras la otra persona habla. Es involucrar nuestra atención, nuestra curiosidad, nuestra presencia total en el momento compartido.
Es dejar de lado el monólogo interno que nos empuja a pensar qué diremos después, qué historia nuestra queremos contar, qué consejo deberíamos dar. Interesarnos genuinamente implica convertirnos en exploradores del otro, sin prisas, sin agendas, sin juicios. Hay algo profundamente humano en sentirse escuchado. En un mundo saturado de estímulos, donde todos compiten por atención, el regalo de escuchar al otro sin interrupciones ni distracciones es cada vez más escaso, y por eso, más valioso. Cuando alguien siente que le estás prestando atención plena, que no estás revisando el móvil ni mirando por encima del hombro, que realmente estás con él o ella en ese momento, se crea una atmósfera casi mágica. La persona se relaja, se abre, baja sus defensas. Porque saber que alguien nos ve, nos escucha, nos valida, satisface una necesidad emocional profunda. Pero ese interés debe nacer de la curiosidad auténtica, no de una estrategia manipuladora. Las personas detectan cuando alguien les pregunta solo por cortesía o para obtener algo a cambio. La autenticidad, como exploramos en el capítulo anterior, es la base. Y esa autenticidad se manifiesta también en cómo preguntamos, en cómo respondemos, en cómo nos dejamos afectar por las historias ajenas. Hay detalles pequeños que tienen un gran impacto. Recordar el nombre de la persona, sus intereses, las anécdotas que ha compartido, demuestra que valoramos su existencia. Preguntar por algo que mencionó en un encuentro anterior muestra que nos importó lo suficiente como para recordarlo. Estos gestos, aunque puedan parecer mínimos, son hilos invisibles que van tejiendo una red de confianza y simpatía. A lo largo de la historia, los grandes líderes, diplomáticos, negociadores y figuras carismáticas han dominado este arte del interés genuino. No porque fueran expertos en halagos, sino porque sabían escuchar. Porque entendían que las personas no buscan tanto ser impresionadas, sino ser comprendidas. No buscan tanto admirar, sino sentirse admiradas. Cuando comprendemos esta verdad esencial, dejamos de centrarnos en cómo destacar nosotros mismos y empezamos a buscar maneras de hacer brillar al otro. Interesarse genuinamente también implica respeto. Respeto por las opiniones diferentes, por las experiencias ajenas, por las perspectivas que no compartimos. No necesitamos estar de acuerdo para interesarnos. Al contrario, muchas veces es en las diferencias donde surge la conversación más enriquecedora. Pero para que eso ocurra, debemos crear un espacio donde el otro se sienta seguro para expresarse sin miedo al juicio. Este interés genuino se extiende más allá de las palabras. Se manifiesta en nuestro lenguaje corporal, en nuestra postura, en nuestra mirada, en nuestros gestos. Una inclinación leve hacia adelante, un contacto visual sostenido pero no invasivo, una sonrisa sincera, todos estos elementos comunican apertura, atención y disponibilidad. Nuestro cuerpo habla incluso cuando estamos en silencio, y las señales que emitimos pueden reforzar o contradecir nuestras intenciones. La magia del interés genuino no solo transforma la relación con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Porque al practicar la escucha activa, al abrirnos al mundo interior de quienes nos rodean, nos volvemos más empáticos, más comprensivos, más humanos. Aprendemos a ver la complejidad detrás de cada rostro, la historia detrás de cada mirada, las cicatrices detrás de cada sonrisa. Y ese entendimiento profundo enriquece nuestra propia visión de la vida. En el ámbito profesional, este principio tiene aplicaciones poderosas. Un líder que muestra interés genuino por su equipo construye lealtad y compromiso. Un vendedor que escucha realmente a su cliente entiende mejor sus necesidades y puede ofrecer soluciones más adecuadas. Un profesor que se interesa por sus estudiantes logra motivarlos de manera más efectiva. En cualquier rol que implique interacción humana, el interés auténtico es una ventaja competitiva inigualable. Sin embargo, para que este interés no se convierta en agotamiento emocional, es importante cultivar límites sanos. No podemos cargar con las historias, problemas o emociones de todos. Interesarnos no significa hacernos responsables de resolver todo. Significa estar presentes, acompañar, validar, sin perdernos a nosotros mismos en el proceso. La compasión no requiere sacrificio de identidad, sino expansión de la empatía. A medida que integramos esta práctica en nuestra vida cotidiana, descubrimos que interesarnos genuinamente por los demás no solo mejora nuestras relaciones externas, sino que también nos hace más plenos internamente. Porque el acto de conectar, de escuchar, de comprender, alimenta nuestra propia alma. Y en esa reciprocidad silenciosa, encontramos una satisfacción más profunda que cualquier logro individual. Este capítulo es una invitación a volver a mirar a los ojos, a hacer pausas verdaderas, a preguntar y realmente querer escuchar la respuesta.
A entender que detrás de cada rostro hay un universo esperando ser descubierto y que el simple acto de interesarnos de corazón puede transformar no solo un encuentro, sino una vida entera, porque al final, lo que más recordarán de nosotros no será lo que dijimos ni lo que hicimos, sino cómo les hicimos sentir. Y hacer sentir importante a alguien es, quizá, la forma más sencilla y poderosa de dejar huella. Capítulo 9. El poder de la vulnerabilidad. Cómo abrirte sin perder respeto. En un mundo que nos empuja constantemente a mostrarnos fuertes, capaces, impecables, hablar de vulnerabilidad parece ir contra la corriente. Hemos sido educados para ocultar nuestras debilidades, para disimular los errores, para proyectar una imagen de control absoluto. Sin embargo, los grandes líderes, los comunicadores más carismáticos, las personas que generan confianza y cercanía instantánea comparten una cualidad en común: se atreven a mostrarse vulnerables. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que les otorga un magnetismo único, porque rompe las barreras del perfeccionismo y humaniza la relación. Ser vulnerable no significa contar todo. No es exhibir las heridas al azar ni dramatizar los fracasos. Es la capacidad de mostrarnos auténticos, de aceptar nuestras imperfecciones, de hablar desde un lugar honesto, sin las máscaras que solemos construir para protegernos. Es decir, no sé, es admitir me equivoqué, es reconocer necesito ayuda sin que eso destruya nuestra autoestima ni el respeto que los demás nos tienen. La vulnerabilidad bien gestionada no solo no debilita nuestra imagen, la fortalece. Porque genera confianza. Porque transmite seguridad interna, la seguridad que nace de no tener que demostrar nada. Cuando una persona es capaz de compartir una historia personal, una dificultad, un miedo, sin autocompadecerse ni victimizarse, sino con la intención de conectar, inspira admiración, no lástima. Muchos temen que abrirse los haga parecer débiles. Pero ocurre lo contrario, la vulnerabilidad muestra coraje. Requiere valentía admitir que no somos perfectos, que hemos fallado, que hay aspectos de nuestra vida en construcción. Y esa valentía resuena profundamente en quienes nos escuchan, porque todos, sin excepción, hemos sentido miedo, inseguridad, duda. Ver que alguien se atreve a hablar de ello con honestidad nos da permiso para abrazar también nuestras propias imperfecciones. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la vulnerabilidad crea puentes. Imagina dos personas conversando, cada una protegida por su armadura emocional, cuidando cada palabra para no exponerse demasiado. La charla fluye superficial, correcta, educada, pero no íntima. Ahora imagina que una de esas personas baja ligeramente su guardia, comparte una dificultad que atraviesa, una anécdota en la que no salió bien parado, un miedo que lo acompaña. Automáticamente, la atmósfera cambia. El otro se siente invitado a corresponder, a abrir su propio mundo interno. Así nacen las verdaderas conexiones. Así se construye la confianza. La vulnerabilidad también rompe la ilusión de la perfección. Y eso es liberador. Porque cuando alguien se muestra perfecto, lejano, inalcanzable, los demás pueden admirarlo, pero difícilmente identificarse con él. En cambio, cuando comparte sus luchas, sus tropiezos, sus momentos oscuros, genera empatía. Y la empatía es la base de cualquier relación profunda. Sin embargo, no toda vulnerabilidad es igual. Existe una vulnerabilidad que acerca y otra que aleja. Cuando se utiliza para manipular, para buscar atención constante, para descargar emociones sin filtro, puede generar incomodidad o rechazo. La clave está en el equilibrio, en saber qué compartir, con quién, en qué contexto y con qué propósito. La vulnerabilidad auténtica no busca aplausos ni compasión. Busca verdad, conexión, reciprocidad. En el ámbito profesional, esta herramienta es igualmente poderosa. Un líder que admite no tener todas las respuestas, que reconoce sus errores, que se atreve a pedir ayuda, no pierde autoridad, la refuerza. Porque transmite humildad, apertura, humanidad. Un profesor que cuenta sus propias dificultades de aprendizaje inspira a sus alumnos a persistir. Un mentor que comparte sus fracasos abre una vía de aprendizaje más rica que cualquier lección teórica. A nivel personal, practicar la vulnerabilidad nos libera de la tiranía de la imagen. Dejamos de esforzarnos tanto por proyectar éxito, seguridad, felicidad permanente. Nos damos permiso para ser, simplemente, humanos. Y ese permiso es profundamente sanador. Porque nos permite soltar la presión de la perfección, abrazar nuestras contradicciones, aceptar nuestras emociones sin necesidad de esconderlas. Pero mostrar vulnerabilidad no significa hacerlo con todo el mundo. Requiere discernimiento. Es un acto de confianza mutua, de intimidad compartida.
Abrirse ante personas que no están preparadas para sostener nuestra historia puede ser doloroso. Por eso, elegir bien a quien confiamos nuestra vulnerabilidad es tan importante como el acto mismo de abrirnos. Este capítulo es, en esencia, una invitación a reconciliarnos con esa parte nuestra que no tiene todas las respuestas, que se equivoca, que duda, que tropieza. Porque es precisamente allí, en ese terreno imperfecto, donde florece la autenticidad más profunda. Y cuando somos auténticos, cuando dejamos de actuar para agradar, cuando nos mostramos como somos, las relaciones que construimos son más sólidas, más verdaderas, más duraderas. La vulnerabilidad, lejos de debilitarnos, nos fortalece. Nos hace más empáticos, más comprensivos, más capaces de sostener las emociones ajenas. Nos convierte en personas más accesibles, más reales, más memorables. Porque la perfección no inspira cercanía, la vulnerabilidad sí. En un mundo que premia las apariencias, atreverse a ser vulnerables es un acto de valentía radical. Y en esa valentía reside un poder inmenso, el poder de conectar, de sanar, de transformar. Porque cuando nos atrevemos a mostrar nuestras grietas, permitimos que la luz entre. Y también que la luz de los demás encuentre un camino hacia nosotros. Capítulo 10. El arte de escuchar. Cómo conectar profundamente con los demás. En la búsqueda de relaciones auténticas y significativas, uno de los mayores secretos se encuentra en una habilidad simple, pero increíblemente poderosa: saber escuchar. En un mundo lleno de distracciones, ruido constante y agendas saturadas, la verdadera escucha se ha convertido en un arte perdido. La mayoría de las veces, creemos que escuchamos cuando en realidad estamos esperando para hablar. O peor aún, estamos escuchando solo para confirmar nuestras propias ideas y prejuicios. Pero la verdadera escucha, aquella que nos permite conectar profundamente con los demás, va mucho más allá de simplemente oír palabras. Escuchar con atención y empatía requiere un esfuerzo consciente. Es un acto de total presencia. Significa estar completamente enfocados en la otra persona, sin distracciones, sin pensamientos paralelos. Es dejar de lado nuestras propias preocupaciones y enfocarnos en la experiencia de quien tenemos frente a nosotros. Esta forma de escuchar no solo valida las palabras de la otra persona, sino también sus emociones, sus intenciones y su humanidad. Nos invita a hacer un espacio para la otra persona y a ofrecerle nuestra total atención. Una de las principales barreras para la escucha genuina es la creencia de que necesitamos tener una respuesta, una solución, un consejo. Nos cuesta creer que a veces lo mejor que podemos hacer es simplemente estar presentes, sin juzgar ni intentar arreglar el problema. La presión de dar respuestas rápidas y eficaces nos aleja de la verdadera comprensión. Muchas veces, lo que las personas necesitan no es una solución inmediata, sino un espacio donde puedan expresar lo que sienten, un lugar donde sus palabras sean escuchadas y valoradas. Escuchar de manera profunda también requiere dejar de lado nuestras propias emociones y juicios. Todos tenemos filtros mentales, creencias y experiencias que nos hacen interpretar la realidad de una manera particular. Estos filtros, aunque naturales, pueden dificultar nuestra capacidad de entender verdaderamente a los demás. Si estamos demasiado enfocados en cómo interpretamos las cosas, en cómo nos afectan a nosotros o en cómo nos gustaría que fueran, podemos perder la esencia de lo que la otra persona está tratando de comunicar. Escuchar con empatía es un acto de abrirse a las emociones del otro sin intentar cambiarlas. Es reconocer su dolor, su alegría, su confusión, sin apresurarnos a ofrecer consejos o soluciones. A veces, lo único que alguien necesita es sentir que su experiencia tiene valor, que sus emociones son legítimas. Y esa validación no viene de las palabras de consuelo, sino de la pura escucha atenta. Un aspecto fundamental de la escucha efectiva es la habilidad para hacer preguntas abiertas, aquellas que invitan a la reflexión y a la profundización. Preguntar cómo te hace sentir esto, o qué piensas acerca de lo que sucedió, da espacio para que la persona explore sus emociones y pensamientos de manera más profunda. Estas preguntas no buscan una respuesta rápida, sino una reflexión genuina. Hacerlas demuestra un interés real en comprender más allá de lo superficial, y eso crea una sensación de conexión genuina. Es importante recordar que la escucha no solo se da a través de las palabras. Nuestro lenguaje corporal, nuestras expresiones faciales, nuestro contacto visual, todo comunica que estamos realmente presentes. Un leve movimiento de la cabeza, una mirada atenta, una postura abierta son señales poderosas de que estamos escuchando de manera activa. La escucha no verbal es a menudo tan importante como lo que se dice.
Las personas son muy perceptivas, pueden sentir cuando estamos realmente interesados en lo que están compartiendo o cuando estamos distraídos, esperando nuestro turno para hablar. En una conversación, la escucha activa también implica dar espacio a la otra persona para que se exprese sin interrupciones. Muchas veces, estamos tan ansiosos por compartir nuestras propias experiencias o pensamientos que interrumpimos, incluso sin darnos cuenta. Pero interrumpir puede dar la sensación de que no estamos realmente interesados en lo que la otra persona está diciendo, lo que socava la conexión. Dejar que el otro termine de hablar, que termine su pensamiento, muestra respeto por su punto de vista y facilita una comunicación más fluida. La verdadera escucha también implica la capacidad de aceptar la vulnerabilidad de la otra persona. Cuando alguien nos comparte algo importante, especialmente algo personal o doloroso, se está abriendo en un nivel profundo. Responder con juicio o desdén puede cerrar esa puerta de vulnerabilidad y crear una barrera emocional. Por eso, la escucha también es un acto de aceptación. No necesitamos estar de acuerdo con todo lo que se dice, pero sí debemos estar dispuestos a escuchar sin juzgar, sin criticar, solo con la intención de comprender. El poder de la escucha en las relaciones personales y profesionales no puede subestimarse. En el ámbito profesional, ser un buen oyente puede ser un factor decisivo para crear confianza y establecer relaciones fuertes. Un líder que escucha a su equipo con atención, que valida sus preocupaciones, que muestra interés genuino por sus ideas y problemas, crea un ambiente de colaboración y respeto. Este tipo de escucha no solo facilita la resolución de problemas, sino que también motiva a las personas a comprometerse y a participar activamente en el proceso. En el ámbito personal, la escucha profunda es el pilar sobre el que se construyen relaciones duraderas y satisfactorias. Las parejas que se escuchan con atención, los amigos que se preocupan por entender verdaderamente lo que el otro está viviendo, son relaciones que perduran porque hay un verdadero nivel de conexión. Cuando nos sentimos escuchados, nos sentimos validados, y cuando nos sentimos validados, la relación se fortalece. La capacidad de escuchar con empatía no solo transforma nuestras relaciones, sino también nuestra propia perspectiva. Cuando escuchamos de manera profunda, aprendemos. Aprendemos sobre las experiencias, los pensamientos y las emociones de los demás. Pero también aprendemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias reacciones, prejuicios y juicios. La escucha es un espejo que refleja no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Al final del día, la verdadera escucha es un regalo que damos a los demás, pero también a nosotros mismos. Nos permite conectar con lo más profundo de la humanidad de los otros, pero también nos abre a un mayor entendimiento de nuestra propia humanidad. Porque, como bien sabemos, escuchar es mucho más que oír palabras, es comprender, es validar, es estar presentes. Y en ese acto de presencia se encuentra el poder de transformar nuestras relaciones y, por ende, nuestras vidas. Capítulo 11. La importancia de la empatía en la comunicación. La empatía es una de las habilidades más poderosas que podemos cultivar en nuestras vidas. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus pensamientos, sentimientos y perspectivas desde su punto de vista. La empatía no solo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también juega un papel crucial en la resolución de conflictos, la toma de decisiones y la creación de ambientes de trabajo más colaborativos. En este capítulo, exploraremos cómo la empatía puede transformar nuestra forma de comunicarnos y de conectarnos con los demás. La empatía no es simplemente simpatizar con el sufrimiento de otra persona, va más allá de eso. Implica un esfuerzo consciente por entender cómo se siente la otra persona, pero también el por qué se siente así. La empatía requiere que dejemos de lado nuestras propias emociones y juicios momentáneamente para comprender las emociones ajenas. Esto nos permite conectarnos de una manera más profunda y genuina, y es la base de una comunicación efectiva. El rol de la empatía en la comunicación. Cuando pensamos en la comunicación efectiva, a menudo nos centramos en las palabras que decimos. Pero la empatía va mucho más allá de las palabras. Es una actitud que debe impregnar toda nuestra interacción. Escuchar activamente, hacer preguntas abiertas y prestar atención a las señales no verbales son manifestaciones de empatía que facilitan la comprensión mutua. La empatía nos permite interpretar correctamente los mensajes detrás de las palabras, ya que a menudo lo que alguien dice no es exactamente lo que realmente siente o piensa. Imaginemos una conversación en la que un amigo nos cuenta un problema en su vida. Si escuchamos solo sus palabras, podríamos perder el matiz emocional detrás de ellas. Pero si estamos atentos a su lenguaje corporal, a su tono de voz, y si estamos abiertos a sentir lo que él o ella está experimentando, entonces podremos entender más profundamente lo que está sucediendo. La empatía nos permite leer entre líneas y captar lo que no se dice,
lo que tiene un impacto mucho mayor en la comunicación. La empatía también fomenta una comunicación más honesta. Cuando las personas sienten que somos empáticos y que comprendemos su perspectiva, se sienten más seguras para expresarse abiertamente. Esto, a su vez, fortalece la relación, ya que permite que ambas partes compartan sus pensamientos y sentimientos sin temor a ser juzgadas o malinterpretadas. Empatía en la resolución de conflictos. Una de las áreas donde la empatía juega un papel crucial es en la resolución de conflictos. Ya sea en el ámbito personal, profesional o incluso en situaciones de negociación, los conflictos surgen cuando las personas no se sienten escuchadas o comprendidas. La empatía tiene el poder de suavizar la tensión y de abrir un espacio para el entendimiento mutuo. Cuando mostramos empatía hacia la otra parte en un conflicto, estamos validando sus emociones y su perspectiva, lo que reduce las barreras defensivas. Además, la empatía nos permite ver más allá de la posición o de la postura en un conflicto. En lugar de enfocarnos en ganar o tener razón, comenzamos a enfocarnos en encontrar una solución que beneficie a todos, que tome en cuenta las necesidades y sentimientos de cada persona involucrada. Esta actitud colaborativa es la que permite que los conflictos se resuelvan de manera constructiva y no destructiva. Un ejercicio práctico para desarrollar empatía en la resolución de conflictos es intentar verbalizar lo que la otra persona podría estar sintiendo o pensando. Por ejemplo, en una discusión, en lugar de simplemente defender nuestra postura, podemos decir, entiendo que esto te preocupa porque. Esto no solo muestra que estamos escuchando activamente, sino que también valida los sentimientos de la otra persona y facilita el diálogo. Empatía en el ámbito laboral. En el contexto profesional, la empatía es igualmente esencial. Las organizaciones más exitosas son aquellas donde los líderes y los empleados se comunican de manera abierta y empática. Los líderes que muestran empatía hacia sus equipos son más efectivos en la creación de un ambiente de trabajo positivo, donde la colaboración y el compromiso florecen. La empatía permite a los líderes comprender las preocupaciones de sus empleados, reconocer sus logros y apoyarlos en momentos de dificultad. En el ámbito de las ventas y el servicio al cliente, la empatía también es fundamental. Los mejores vendedores no solo se centran en los productos que están ofreciendo, sino en las necesidades y deseos de sus clientes. Al escuchar con empatía y entender las preocupaciones de los clientes, pueden personalizar su enfoque y ofrecer soluciones que realmente resuelvan los problemas de sus clientes. La empatía en el servicio al cliente no solo aumenta la satisfacción, sino que también crea lealtad a largo plazo. La empatía como motor de la innovación. La empatía no solo es importante en las relaciones interpersonales, sino también en la creación de nuevos productos, servicios e ideas. Cuando nos esforzamos por entender las necesidades, deseos y problemas de los demás, estamos abriendo la puerta a la innovación. Las empresas que invierten en la investigación y la comprensión profunda de sus clientes son las que logran desarrollar productos y servicios que realmente resuenan con su audiencia. La empatía permite a los innovadores ponerse en el lugar de los usuarios y crear soluciones que verdaderamente les beneficien. En el mundo de la tecnología, por ejemplo, los diseñadores de productos y las empresas de software utilizan la empatía para crear experiencias de usuario más intuitivas y satisfactorias. Al ponerse en el lugar del usuario, pueden anticipar las dificultades, los puntos de fricción y las necesidades no satisfechas, lo que les permite desarrollar soluciones innovadoras que mejoren la vida de las personas. ¿Cómo cultivar la empatía? Desarrollar empatía no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero es una habilidad que puede ser cultivada con práctica y dedicación. Un primer paso es ser consciente de nuestras propias emociones y pensamientos. Al comprender nuestras propias reacciones, podemos empezar a reconocer cómo éstas influencian nuestra capacidad para empatizar con los demás. Cuanto más podamos gestionar nuestras propias emociones, más espacio tendremos para comprender las de los demás. La escucha activa es otro aspecto clave. Como mencionamos en el capítulo anterior, la escucha activa va más allá de oír las palabras, implica estar totalmente presentes y receptivos a las emociones y pensamientos del otro. Además, practicar la empatía también implica cuestionar nuestros propios prejuicios y suposiciones y estar dispuestos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Es útil también practicar la empatía en situaciones cotidianas. Ya sea en una conversación con un amigo, en una reunión de trabajo o en una interacción casual, cada oportunidad es un momento para poner en práctica la empatía. Cuanto más lo hagamos, más natural se volverá. La importancia de la empatía en el mundo moderno. Vivimos en una era en la que la tecnología, aunque increíblemente útil, ha creado una brecha emocional entre las personas. Las interacciones en línea pueden ser rápidas y superficiales, y a menudo carecen de la profundidad que caracteriza a la comunicación cara a cara.
Sin embargo, la empatía sigue siendo la clave para mantener relaciones humanas profundas, incluso en un mundo digital. La capacidad de conectar con los demás a nivel emocional, de entender sus necesidades y deseos, sigue siendo insustituible, sin importar el medio a través del cual nos comuniquemos. En conclusión, la empatía es la base de una comunicación efectiva, de relaciones fuertes y de una sociedad más comprensiva. Si aprendemos a cultivar la empatía en nuestra vida diaria, seremos capaces de mejorar nuestras interacciones, de resolver conflictos de manera más efectiva y de crear conexiones genuinas con los demás. La empatía no es solo una habilidad social, es un puente hacia una humanidad más unida y compasiva. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. La empatía es una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar para mejorar nuestras relaciones y nuestra comunicación en todos los aspectos de la vida. Si te ha gustado este contenido y te ha resultado útil, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo. También me encantaría saber tu opinión sobre la empatía y cómo la aplicas en tu vida diaria, así que deja tus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.